Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangelo, defendenos in praelium. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. El siguiente es un artículo de Adelante la Fe. Lleva por título De fuegos y cenizas, travestis y soldados. Bien, este sacramento se da para confirmar lo que ya existe, por lo que no debe conferirse a los que no tienen la gracia. Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Cuando uno está ante las cenizas de un leño, ya consumado por el fuego, dicho y hecho polvo grisáceo, puede remontarnos todavía al paso de la llama que ha producido el consumo. El problema aparece para aquellos que se dan aires de conocer el fuego y ni siquiera saben bien de qué cenizas hablan. Convienen algunas breves palabras sobre dos audiovideos que han circulado. Uno del arzobispo de La Plata que confirma travestis, sosteniendo que se mantiene incolume la doctrina de siempre, pero que hay que adaptarse a los nuevos paradigmas que vino a proponer el Papa Francisco. Igual discurso que sostiene el Tucho Fernández. ¿Cómo así le nombran? El nuevo prefecto para la doctrina de la fe. El otro es un obispo moderno que habla de las cenizas y el fuego. La táctica que muchos jerarcas usan con asiduidad y que es fácilmente identificable para el que quiera verlo, consiste en repetir que, entre paréntesis, se respeta la doctrina de siempre, pero adaptándola a nuestro tiempo, a nuevos paradigmas. Principalmente con los hechos pretenden reventar la doctrina de siempre. Imponer entonces una nueva, asegurando ladinamente que se respeta la enseñanza imperecedera. Podría aplicarse a esto lo que enseña San Alfonso. Y cito: muchos sacerdotes son católicos en sus sermones y herejes en sus costumbres, porque hacen más daño con sus malos ejemplos que los herejes con sus falsos dogmas, ya que las obras tienen más fuerza que las palabras. La dignidad y santidad sacerdotal es el libro del apostolado mariano de Sevilla.
El modernismo supera la crítica ligoriana, pues nos cansamos de ver herejes en sus costumbres y también de oír herejías en sus prédicas. Notemos el contraste entre la prédica moderna falsamente misericordiosa y la enseñanza firme de un doctor de la Iglesia. Mientras hoy se habla de un Dios mega acogedor y cuya misericordia resulta no importarle ya las intenciones e intencionales elecciones sexuales de cada uno. Otro, San Alfonso María de Ligorio, sentenciaba lo siguiente: abstengamos también de repetir ciertas máximas mundanas, tales como no hay que dejarse pisotear, hay que disfrutar de esta vida. Dios está lleno de misericordia y de compasión, dirigiéndose a pecadores que persisten en su pecado. Libro La dignidad y santidad sacerdotal. El arzobispo de La Plata promueve una novedad espantosa, yendo contra la doctrina católica. Santo Tomás enseñó que en la confirmación, sin embargo, el hombre llega en cierto modo a la edad perfecta de la vida espiritual, por lo que el Papa Melquiades dice: el Espíritu Santo, que con vuelo salvador descendió sobre las aguas del bautismo, en la fuente otorga la plenitud de la inocencia y en la confirmación el aumento de la gracia. Esto lo vemos en la Suma Teológica, tomo 3. Se sigue que no hay aumento de la gracia donde, por advertencia y pleno consentimiento, uno sigue adherido a la contranatura. También dice el doctor Angélico lo siguiente: en este sacramento se da la plenitud del Espíritu Santo. Y también, hablando de la confirmación, asevera lo siguiente: es el signo que se le da al luchador, como sucede en la lucha corporal cuando los soldados van sellados con los signos de sus jefes. Y con este fin se dice: te signo con la señal de la cruz, en la que, como se dice en la Sagrada Palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, versículo 15, nuestro Rey triunfó. En otro lugar agrega: en cierto modo, se le marca al hombre exteriormente con la insignia de la cruz para sostener el combate espiritual externo, lo cual viene significando cuando se dice: te signo con la señal de la cruz. Un travesti no lucha por Cristo, sino que está yendo por deliberación y consentimiento propio contra lo querido por Cristo. Cristo los ama, nos ama. Pecadores somos. Lo que Dios siempre rechaza en ellos y en nosotros es el pecado. Pero Él espera de nosotros el arrepentimiento y la conversión a Él. Igualmente, por la confirmación, uno recibe la potestad para ejercer acciones destinadas al combate espiritual contra los enemigos de la fe. Sin embargo, el arzobispo confirma: a quien, declaradamente contraída la fe católica, que hace de su vida una pública defensa de prácticas que contrarían la moral católica, la fe católica, y que está diciendo ser así está bien, de modo que el arzobispo se burla de la doctrina católica, miente descaradamente al hacer creer que sigue la doctrina de siempre, contribuye a destrozar más
a quien con una falsa y pervertida misericordia se le da a entender que todo vale, y así hace pública manifestación de un modernismo asqueroso que solo sirve para mal ejemplo y ruina de las almas. Dice también el Aquinate: luchar contra los enemigos visibles, o sea, contra los perseguidores de la fe, confesando el nombre de Cristo, es competencia de los confirmados que, espiritualmente hablando, han alcanzado ya la edad viril, según lo que se dice en el Evangelio de Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 14. Y cito: os escribo, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. El carácter de la confirmación, por tanto, es un signo que distingue no a los fieles de los infieles, sino a los espiritualmente provectos de lo que son como niños recién nacidos. El confirmado como constitutivo esencial del sacramento alcanza una edad viril, entre comillas, espiritual. Ahora que contrasentido, que insulto al sacramento, dárselo a quien alardea de escupir la virilidad espiritual, de deformarla, de adquirir una transformación contranatural a la que tiene por buena, se pretende confirmar no a quien por virilidad vence al maligno, sino a quien por debilidad se ha hecho aliado del maligno. Se lee en la Suma que el confirmado recibe la potestad de profesar verbalmente en público su fe cristiana. Gracias al arzobispo de La Plata, lo que queda claro es su apoyo a que ahora los grupos de la banderita de colores públicamente profesen la contranatura. Y esto que dice Santo Tomás es clarísimo. Este sacramento se da para confirmar lo que ya existe, por lo que no debe conferirse a los que no tienen la gracia. También, tampoco debe darse a los adultos pecadores mientras no reparen sus pecados con la penitencia. Sin rodeos, los travestis no pueden ser soldados de Cristo. ¿O sí? Recientemente, también circuló un video que un obispo envió a los sacerdotes de su diócesis en el día del Santo Cura de Ars. Se lo ve hablando del fuego y las cenizas, de que los curas deben salir de sus parroquias. En concreto, exhorta a los sacerdotes que mantengan, entre comillas, fuerte y firme el fuego de Dios y a no quedar empantanados adorando cenizas del pasado, de cosas que fueron. Debe tenerse sumo cuidado cuando desde el modernismo se habla del fuego y de las cenizas, porque el fuego que los mueve es muy distinto al del Espíritu Santo. Se trata más bien de un fuego de otro espíritu. Por ejemplo, jamás el fuego del Espíritu Santo inspiró la comunión en la mano modernista. La misma hija de la soberbia y de la desobediencia. Entonces, ¿de qué fuego se trató? De un fuego que viene de abajo, de un espíritu, sí, del espíritu del mal. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
La tradición católica es un fuego vivo que viene desde el pasado, imposible de apagar, imposible de ser tenido por ceniza. Esa tradición viva no ingresa en los campos del modernismo. Este último está desgajado de dicha tradición. Y claro está, es entendible que la tenga por muerta, pues pretendió y pretende con todas sus armas darle muerte. Son ellos quienes desearon y desean reducir a cenizas derechamente cuando hablan entonces de, entre comillas, no adorar las cenizas. Lo que piden es que se acabe con el amor a la tradición católica que ellos tanto detestan. Eso sí, lo que la tradición dejó de lado por considerarlo verdaderamente ramaje viejo y sin savia, allí pone los ojos el modernismo para intentar resurgirlo, volverlo a usarlo. Es dicho modernismo el amante de las ramas secas y faltas de vitalidad, de vida, vale decir, de las verdaderas cenizas. La Iglesia Católica, a través del Sínodo de Rouen, en el año 878, se pronunció tajantemente diciendo lo siguiente: no se debe entregar la Eucaristía en manos de ningún laico, hombre o mujer, sino solamente en la boca. Y eso que lo hizo en referencia a prácticas que no tenían nada que ver con la moderna forma de comunión irreverente. Y ahí va el modernismo queriendo resurgir lo podado. La Iglesia Católica, a través de la encíclica Mediator Dei de San Pío XII, se pronunció diciendo, y cito: sería salir de la senda recta querer volver al altar su forma primitiva de mesa. Y nuevamente ahí va el modernismo, pretendiendo resurgir lo dejado de lado. Aclaramos que en esa pretensión modernista de que regresen cuestiones vetustas, ni siquiera lo hacen bajo parámetros antiguos, sino que, dando rienda suelta a su inventiva demoníaca, tergiversan de tal modo que la novedad deforma hasta lo podado. Esto es, le da otra forma. Por eso no me canso de insistir que la comunión en la mano modernista no tiene ni punto de comparación con alguna práctica del pasado que puede haberse dado en alguno que otro sitio, y sí es que eso ocurrió. El modernista no puede hablar del fuego del espíritu, ni siquiera de las cenizas. Está lista y llanamente parado en lo que las sagradas escrituras anunciaron como la abominación. Lo suyo propiamente es lo vomitivo, lo repugnante, la apostasía desenfrenada. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, comentó lo siguiente: en la plática acerca de la misa, contaremos más detenidamente el hecho del hereje que estaba dispuesto a convertirse, pero que no lo hizo por haber visto que un sacerdote celebraba en Roma la Santa Misa atropelladamente, diciendo que ni el mismo Papa tenía fe, pues de otro modo, hoy que Marian B. Espacio Bo, al doctor angélico de la Iglesia, que dijo lo que acabo de transcribir por estar haciendo insinuaciones de sumo orden y respeto. Vale decir
lo tacharían de fundamentalista, represor y loco, lo que equivale a buscar el modo más efectivo de enterrarlo. Y hace unos años que no se trata de un celebrar atropellado, sino de un deliberado derrotero que usa máscara de católico, pero que conduce a la mayor apostasía existente. Desde tiempo atrás, el modernismo se hermana con otras religiones y hace no mucho se lo ve satánicamente apoyando. Aquí un poco, allí otro, por allá algo más. La bestia del infierno contranatural, llamada ideología de la banderita de colores, ¿cómo pueden decir que siguen alineados a la doctrina católica? Creen que el cura de Ars, Santo Tomás de Aquino y San Alfonso María de Ligorio dirían que los inventores de turno siguen sus enseñanzas. Esto es, que están acordes con la tradición católica, tal como ellos lo hicieron. Católico, no te dejes engañar. Mira dónde está lo católico. Estudia, lee, infórmate, reza. Porque un católico instruido para mayor gloria de Dios jamás será confundido.